Cristo. Mis hermanos, yo quiero invitarlos a leer la palabra de Dios y hoy vamos a leer el primer libro de la Biblia y el primer capítulo de la Biblia hasta el versículo 21. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 21. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en forma alternada, como siempre acostumbramos leer. Dice así la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a los cielos, y a la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Hasta ahí, mis hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Tomen asiento. Hoy yo quisiera tomar un tiempo del tiempo que estamos usando para hablar de las sectas y doctrinas falsas, para incluir dentro de esto un punto, digamos así, positivo, ¿no? Lo cual es importante que también nosotros consideremos. Y queremos hablar hoy así un poco de la divinidad de Jesucristo. Y en primer lugar, lo que yo quiero presentar hoy es Jesucristo como creador de los cielos y de la tierra. Por eso hemos leído ese texto y hoy vamos a tratar de hacer una separación bien importante, porque muchas sectas alegan que Jesús no es Dios, ¿no? Y muchas de ellas
creen que Jesús fue creado por Dios, es decir, que Jesús es una creación de Dios y que Él no es Dios creador. Es obvio que eso entra en contradicción con la misma palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Ahí nos muestra claramente que no solo que Jesús es Dios juntamente con el Padre, sino que también Él es Dios y creador de todas las cosas que hay, que todas las cosas existen y subsisten a causa de Jesús. Ahora, ¿qué defienden la mayoría de las sectas que rechazan la divinidad de Jesucristo? Obviamente, si rechazan la divinidad de Jesucristo, tienen que asumir que Él es un ser creado y no un creador. Pero, por otro lado, asumen que Él es co-creador, ¿no? Que de alguna manera Él tuvo actuación creativa, pero que no es el creador. Bueno, ¿cómo pueden definir esto? Bueno, entonces creen que Jesús está en un segundo plano. Es decir, Dios crea a Jesús y por medio de Jesús, Jesús es quien entonces crea las demás cosas. Yo quisiera ir con ustedes rápidamente a una introducción aquí que quiero dar. Colosenses, capítulo 1. Creo que es un texto que conocemos ya. Colosenses, capítulo 1. Versículos 15 al 17. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en este pasaje, ¿no? Vamos a leer ese texto. Y después yo quiero introducir y hablar alguna cosa aquí para ir a nuestro tema de lo que vamos a tratar hoy. Dice así, Colosenses 1, del 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, basado en ese principio de Jesús que muestra aquí que en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de las sectas y principalmente en este caso asume una secta que se destaca en ese asunto, que son los testigos de Jehová. En su Biblia de ellos, en estas partes donde dice porque en Él fueron creadas todas las cosas, ellos ponen entre corchetes, después de todas, ponen otras cosas. Es decir, ahí en vez de decir porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas otras cosas. ¿Qué quieren decir con esto? Es decir, que Él fue creado para crear las demás cosas. Entonces las otras cosas fueron creadas por Él, pero Él, no quieren decir fue creado por el Padre. Pero nosotros lo que vamos a ver aquí, entonces en lo que vamos a tratar de ver es que no es posible que Jesús haya sido creado por el Padre, porque si Él fuera creado, entonces Él sería una creación y tendría que ser parte de las huestes celestiales, de los seres angelicales. Entonces Él no tendría que ser el Hijo, sino que tendría que ser un ángel. Nosotros ya hemos visto esto anteriormente, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese punto que es importante que tengamos en destaque, porque en el Antiguo Testamento obviamente no aparece claramente la persona de Jesucristo. Usted va a leer el Antiguo Testamento
y tiene que escudriñar las Escrituras para que se encuentre a Jesucristo definido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero ahí aparece Dios Padre como el creador de todas las cosas. Entonces nosotros vamos a ver algunos textos, algunos pasajes de la Escritura en el Antiguo Testamento que definen a Dios como creador de todas las cosas. Pero vamos a ver estos versículos así detalladamente, claramente, y buscar entenderlos así bien pausadamente. No vamos a tratar de correr porque queremos que sea bien comprensible. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 42. Libro del profeta Isaías, capítulo 42. Y vamos a ver lo que la Biblia dice sobre esto en el versículo 5. Isaías 42, versículo 5. Presten atención. Yo quisiera que sí prestemos atención para entender los detalles de lo cual nosotros vamos a estar hablando. Isaías 42, versículo 5 dice así: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Bueno, noten que claramente define a Dios como creador de los cielos, de la tierra, de las cosas que existen en la tierra, y aún más añade que no solo es creador de los cielos y de la tierra, sino de los seres humanos que viven en esta tierra y del espíritu que existen dentro de cada ser humano. Note nuevamente: así dice Jehová, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas, cielo, tierra, de los seres humanos, y aún añade que Él es quien puso espíritu dentro de los seres humanos, de los hombres que andan por ella. Entonces, lo que vamos a definir en esto, en otros textos, vamos a, por ejemplo, al versículo 11 y versículo 12. Perdón, voy a revisar aquí porque versículos 11 y versículo 12, sí. Mira lo que dice: alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Creo que he anotado mal ese versículo. El versículo 12 parece aquí. Vamos a ver. De repente he anotado mal aquí. Bueno, parece que no me ha... Voy a revisar eso. Sí, perdón, es que yo me he confundido, disculpen ustedes. Es Isaías 45, versículos 11 y 12. Yo estaba leyendo en el 42, perdón. 45, 11 y 12. Ahora sí, vamos a leer. Bueno, ahora sí está correcto la cita. Lo que antes cité era 42, 11 y 12, pero no es el texto. Es 45, 11 y 12. Dice así: así dice Jehová,
el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Ahora mira el versículo 12. Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Y a todo su ejército mandé. Lo que vamos a tratar de destacar rápidamente aquí es primero, tanto el versículo, capítulo 45, 42, versículo 5, como 45, 11 y 12, destacan a Dios como creador, ¿no es cierto? Note el versículo 12, dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron, ¿qué cosa dice ahí? Los cielos, y a todo su ejército mandé. Muy bien, ahora yo voy a tratar de resumir un poquito, pero quiero que me acompañe antes de destacar ese punto que quiero hablar, a Nehemías capítulo 9, versículo 6. El libro de Nehemías capítulo 9, Nehemías capítulo 9, versículo 6. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quiere leerlo, por favor? Muy bien, prestemos atención. Es de hecho, primeramente, que estamos viendo que destaca Dios, Jehová, el Señor, como creador. En esto no hay duda. Los pasajes que hemos visto hasta aquí destacan al Señor Jehová, Dios, como creador. En esto no dudamos porque es lo que destaca las Escrituras. Muy bien, ahora recuerden que nosotros estamos tratando de vincular, ¿no? Aquí poner que Jesucristo es el creador. Bueno, es el creador juntamente con el Padre, ¿no? Juntamente con el Padre, porque si Jesucristo es Dios creador, entonces Él es juntamente con el Padre, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era, ¿no?, con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que queremos ver aquí, y yo voy a tratar de resumir por cuestión de tiempo y tratar de llegar a la comprensión de esto, es lo siguiente. En todos esos pasajes que hemos visto hasta aquí, ¿cómo define el acto de la creación? ¿Cómo define el acto de la creación? Usted recuerda el primer versículo del primer capítulo que hemos leído. ¿Qué dice el primer versículo del primer capítulo de la Biblia? ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. En todos estos pasajes que hemos leído sobre Dios como creador, obviamente que hay más, nosotros estamos resumiéndonos a estos para dar un destaque. ¿Qué cosa, si fuera a poner esto en orden, en orden numérico, qué aparece siempre primero? ¿Han prestado atención en los pasajes? A cada uno de ellos, por ejemplo, Isaías 42:5, Isaías 45:11 y 12, y después Nehemías 9:6, en todos esos pasajes, ¿qué es lo que destaca primero en el acto de la creación de Dios? ¿Ah? No, hay algo que destaca
de la creación. Vamos a volver a leerlo. Por eso digo, vamos con paciencia, pero vamos a entenderlo. ¿Está bien? Isaías 42. Vamos a volver allá. Si es necesario, vamos a volver a todos y leerlo con bastante atención. Isaías 42, versículo 5. Noten lo que dice. Así dice Jehová Dios. Entonces, primero entendemos que quién es el creador, es Jehová Dios. Es Dios, el Padre, el creador, es Dios. Y dice, creador de qué? De los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Vamos hasta ahí. ¿Qué destaca? Numéricamente, si fuéramos a hacerlo, ¿qué destaca primero? ¿Qué creó Dios primero ahí? Los cielos y después lo que aparece, la tierra. En el principio, Génesis 1:1, ¿qué dice que destaca ahí? En el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Isaías 45, 11 y 12. Vamos a ver el 12 directamente para que podamos entender mejor, ¿no? Isaías 45, 12. ¿Qué dice ahí? Ahora, preste atención, nuevamente, ahora en esa cuestión, ¿qué destaca ahora primero ahí? Dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos. Entonces, note que en el punto de la creación siempre está primero cielos y tierra. Tierra y cielos. Nehemías, vamos a volver allá. Y vamos a leer Nehemías, que les he dado la cita, Nehemías capítulo 9, a ver si me ubico acá, Nehemías capítulo 9, versículo 6, vamos a volver allá. Nehemías 9 y versículo 6, ¿qué dice ahí? Muy bien, hasta ahí, solamente para entender lo siguiente, nuevamente que aparece en destaque como primera cosa que Dios creó, los cielos y la tierra. Entonces, veamos así, si los cielos y la tierra son la primera cosa que Dios creó, son las primeras cosas que Dios creó, cielos y tierra. Entendamos un poquito esto. ¿Dónde entran los ángeles? Según todo lo que hemos visto aquí, ¿serán los ángeles antes de la creación de cielos y tierra o los ángeles fueron después de la creación de cielos y tierra? Basado en lo que estamos viendo. No en nuestra preconcepción de los hechos, ¿no? Porque a veces siempre tenemos una idea preconcebida de las cosas porque hemos oído decir que era así. Pero no nos basamos en preconcepción de hechos que hemos oído, de cosas que hemos entendido anteriormente, sino en hechos confirmados en las Escrituras. Basado en Génesis 1:1, Isaías 42:5, Isaías 45:11 y 12, Nehemías 9:6, hasta aquí. ¿Qué es siempre lo que destaca primero que Dios creó? Cielos y tierra, tierra y cielos, cielos y tierra. Después viene el hombre. Entonces, si el punto de la creación primero es cielos y tierra, ¿no? Dios crea los cielos y la tierra. Entonces, ¿dónde aparecen los ángeles? ¿No es cierto? Pensemos esto, para definir la idea de lo que queremos estar definiendo. Si la creación primera es cielos, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, y dentro de esta creación de la tierra incluye todo lo que existe en esta tierra,
¿No es cierto? Entonces pensemos lo siguiente, ¿dónde aparecen los ángeles? Bueno, pensemos de la siguiente manera, entonces, vamos a tratar de analizar entonces esto, ¿no? Leyendo, pasándonos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que ya es conocido nuestro. Juan 1, 1. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice, presten atención, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios. ¿Cuál es ese principio? Obviamente que no es el principio de la existencia de Dios, porque Dios no tiene principio de existencia. Dios nunca llegó a la existencia porque Dios siempre ha sido, Dios siempre ha existido, Dios siempre ha sido. Entonces nunca vino Dios a la existencia, por lo tanto no existe un principio para Dios. Aquí habla del principio que está definido allá en el libro de Génesis. Note lo que dice. Este era en el principio con Dios, en el principio de la creación. Ahora dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, ¿cuáles todas estas cosas fueron hechas primero? ¿Cuáles fueron las cosas que fueron hechas primero por Dios? Los cielos y la tierra. Ahora, prestemos atención. Entonces, si los cielos y la tierra vienen antes de cualquier aparición de alguna criatura o ser celestial, obviamente que Jesús no puede estar incluido en el hecho de ser creado antes de las demás cosas, porque antes de las demás cosas no existió ninguna creación. Lo que primero Dios creó, ¿qué fue? Los cielos y la tierra. Entonces, si los cielos y la tierra aparecen primero, se da por hecho entonces que quien creó todas estas cosas, obviamente se destaca que es Dios. Y ahí dice que Jesús está haciendo parte de esta obra creadora, que Jesús es parte de esa obra de la creación. ¿No es cierto? Dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces veamos desde ese punto de vista. Dios creó los cielos y la tierra. Ellos vienen primero. Después de los cielos y la tierra, y si quisiéramos aún destacar que los cielos fueron primero y que Dios creó todas las cosas, incluye en esta creación los seres celestiales, aún así los cielos serían primero, pero destaca que los cielos y la tierra fueron primero, que aparecieron los cielos y la tierra, que Dios creó primero los cielos y la tierra. Y ahí incluye en el versículo 3 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, ¿cuáles son todas estas cosas que por Él fueron hechas? Los cielos y la tierra. Vamos a volver a Colosenses, capítulo 1, que queremos dar un destaque importante ahí. ¿Recuerdan ahí donde hemos leído antes? Colosenses 1. ¿Recuerdan cuál es el pasaje? Colosenses 1 del 15 al 17. Vamos a leer el 16 primero ahora. Dice así. Está hablando de Jesús, está diciendo lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, presten atención, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué es lo que aparece primero nuevamente? Cielos y tierra. Y después lo que viene, visibles
e invisibles. Y después es que ven, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aparece cielos y tierra, siempre primero y después aparece, ahora es que aparece la creación o aparición de los seres celestiales. Bueno, si esto aparece primero, cielos y tierra siempre en primera mano, entonces Jesús no puede estar incluido en ser un ser creado primero para después crear las demás cosas, porque las primeras cosas que aparecieron en la creación, ¿qué fueron? Los cielos y la tierra. Entonces, por eso es que definimos que Jesús es el creador, porque Él es antes, que dice aquí en versículo 17. Él es antes de todas las cosas sin Él subsisten. Eso está bastante claro. Entonces, que Él es antes de todas las cosas. Es decir, todas las cosas que vinieron a la existencia por medio de Él. Entonces, cuando dice aquí en la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, pues, Él es antes de todas otras cosas, obviamente que quiere destacar que Él fue creado antes de las demás cosas y que las demás cosas fueron creadas por Él. Pero viendo todos los pasajes que hemos visto sobre la creación, no existe cosas que haya sido creada antes de los cielos y la tierra. Lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Los cielos y la tierra. Entonces no puede incluir una creación anterior a los cielos y a la tierra, porque aquí dice que Él es antes de todas las cosas. Entonces, nada surgió antes de Dios, porque obviamente no es posible que haya surgido algo antes de Dios. La Biblia dice que Él es Alfa y Omega, primero y último, principio y fin. En ese sentido no existe nada antes de Él y no existe nada después de Él. Antes de Él no hay nada y después de Él no hay nada. Y esto incluye a Jesucristo, ¿no? Como hemos visto en el Antiguo Testamento, obviamente destaca la persona de Dios como creador, pero nosotros vamos a ver, ¿no? Ahora rápidamente en algunos pasajes que quisiera citarles para ver algunas cosas que de repente podamos entender aquí en el Nuevo Testamento, como ya hemos visto. Ahora pensemos lo siguiente. Bueno, es un poquito de repente, si fuéramos a pensar, un poco confuso. ¿Quién aparece como creador en el Antiguo Testamento? Dios. Entonces destaca Dios simplemente como creador. ¿Es cierto? Dios como creador. Pero en el Nuevo Testamento, cuando nos confrontamos con el Evangelio de Juan, con las cartas de Pablo y muchos otros pasajes, ¿quién aparece como creador? ¿Quién aparece como creador ahí? Aparece Jesús como creador. Ahora, notemos una cosa, si aparece Jesús en el Nuevo Testamento como creador y en el Antiguo Testamento aparece a Jehová, Dios como creador, entonces se define por hecho que Jesús es Dios. Porque la Biblia nos va a enseñar una cosa que quisiera de repente ver aquí, un poquito, que quisiera destacar, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, y algunos otros pasajes que vamos a ver, pero vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Versículo 8. Vamos a ver qué dice ahí.
Vamos a leerlo otra vez, por favor. 5:8, sí, está bien. Dice así: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. ¿Delante de quién se postraron otra vez? Del Cordero. ¿A qué nos llama la atención esto? Porque dice aquí que se postraron delante del Cordero. Y sabemos quién es el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesucristo. ¿Y delante de quién se postraron ellos? Delante de Jesucristo. Ahora, la pregunta clave es: ¿los ángeles o seres creados son dignos de adoración? No. Entonces es obvio que Jesús, como el Cordero de Dios que se aparece aquí, no puede ser un ser creado, porque si él fuera un ser creado, él sería criatura y no creador. Y por tanto, si él es criatura, creado por Dios, él no podría ser adorado. Pero aquí dice que los ancianos, que son seres celestiales, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo quisiera ir un poquito antes aquí en el capítulo 4, quizás aquí podamos encontrar algo interesante también. En el capítulo 4 habla de la adoración celestial. Yo quisiera leer algunos versículos. Creo que el versículo 9 dice así: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Ahora la pregunta es: ¿quién es que creó todas estas cosas? Ahí dice claramente, no es cierto, que Jesucristo es el creador. Y aquí estos seres celestiales, llamados los ancianos, se postran delante de él adorando, ¿no? Adorando. Y también aquí mismo en el capítulo 5, versículos 13 y 14 dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Noten ahí en el versículo 13, ¿qué se destaca ahí? ¿Qué podemos destacar ahí en ese pasaje? Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. ¿Qué dice aquí que se debe dar a ellos? Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces ahí pone al Cordero al pie de igualdad con el Padre, ¿sí o no? Por lo tanto, preguntamos qué diferencia hay entre Dios Padre y Dios Hijo.
los dos son igualmente dignos de ser adorados. Por lo tanto, eso destaca que Jesucristo es, por lo tanto, Dios, creador de todas las cosas. Yo quiero ver un texto más que está en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Esto ya hemos visto un poquito la semana pasada, yo solo quiero volver a destacar esto. ¿Qué nos dice ahí? Adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, ya hemos visto allá en Apocalipsis 4 y capítulo 5 también, que los seres celestiales sí prestan adoración al Cordero. Pero en el Evangelio según San Mateo, creo que el capítulo 4, vamos a ver algo ahí en Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Versículos 8 al 10. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Dice así: otra vez le llevó el diablo, está hablando de Jesús, ¿no? Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira, ¿quién es que está pidiendo adoración aquí? Satanás está pidiendo ser adorado. Él dice: yo te daré todas estas cosas si tú postrado, presta atención, postrado. Ahora, un poquito aquí, vamos a volver a Apocalipsis 4, capítulo 5. ¿Qué hicieron aquellos ancianos? Se postraron y adoraron al Cordero, igualmente como al que estaba sentado en el trono. Ellos no hicieron diferencia al postrarse, porque se postraron ante el Cordero, así como se postraron también ante el Padre. Y Satanás aquí dice: yo te daré todas estas cosas si tú postrado me adorares. Entonces, quería adoración, quería ser reverenciado, adorado, quería que Jesús se postrara delante de él y le prestara adoración. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Según el mismo Señor Jesucristo, ¿quién es solo digno de ser adorado? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios es digno de ser adorado. Jesús mismo lo está diciendo. Pero si usted va a leer los evangelios, vas a ver que en muchas ocasiones la gente se postró ante Jesús. Y en muchos casos dice, le adoraron. Allá en el Antiguo Testamento encontramos pasajes en que el Señor dice por medio del profeta Isaías, profeta Jeremías, dice: a otro no daré mi gloria, no comparto mi gloria con nadie. Vamos al Evangelio según San Juan, un poquito aquí rápidamente. Capítulo 17.
Vamos a ver, creo que 2 versículos aquí. Versículo 22 primero. Versículo 22. ¿Qué dice ahí? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Recuerden una cosa. Allá en Isaías dice, el Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. No es lo que dice allá. Por medio de Isaías el Señor dice, a otros no daré mi gloria. No voy a compartir de mi gloria con nadie. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí en el versículo 22? La gloria que me diste. Eso significa que Jesús está diciendo que el Padre compartió de su gloria con él. La gloria que me diste. ¿No es lo que está diciendo él ahí? Dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bueno, ahora, si Dios Padre no comparte su gloria con nadie, entonces Jesús ¿qué está haciendo Jesús aquí? ¿Qué estaría él haciendo al decir estas palabras? Estaría quitando la gloria al Padre, diciendo, no, el Señor conmigo sí me ha compartido mi gloria. Pero allá dice, con nadie comparte su gloria. Pero Jesús está diciendo que el Padre ha compartido de su gloria con él. Vamos a ver otro pasaje, que aquí mismo en el capítulo 17, el versículo 24. A ver, ¿quién lo puede leer? Padre, aquello que me has dado, quiero que como yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No, nuevamente, presten atención. Dice, él está conversando con el Padre. Recuerden que eso lo está haciendo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. No tiene otra cosa que destaca. Primero dice que él recibió de la gloria del Padre, la gloria que me has dado. Y Dios dice allá que él no comparte su gloria con nadie. Bueno, entonces si él no comparte su gloria con nadie, obviamente que no podría compartir con alguien que fuera inferior a él. ¿No es cierto? Y dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Noten aquí nuevamente que aparece el mundo, las cosas que Dios creó como en destaque. Dice, me has amado desde antes, es decir, antes que las cosas vinieran a la existencia, antes que Dios creara todas las cosas. Y si las cosas primeras que Dios creó fueron los cielos y la tierra, obviamente que esto no incluye al mismo Jesús. Él es fuera de la creación, Él es antes de la creación de todas las cosas. Y Él asegura, Él afirma que Él ha recibido de la gloria del Padre. Él ha recibido de la gloria del Padre. Él ha sido partícipe de la gloria del Padre. Y Dios dice que no ha compartido su gloria con nadie. Por lo tanto, esto nos da a entender que en el versículo 22, recuerden que él dice, así como nosotros somos uno. Él es uno con el Padre. Él es uno con el Padre. Por lo tanto,
no existen grados de diferencia entre el Padre y el Hijo. Aquí vemos lo siguiente, entonces, la creación es obra de Dios. Dios creó todas las cosas, creó los cielos, creó la tierra, y todas las cosas que existen fueron creadas por Él. Pero vemos ahí en el Nuevo Testamento que destaca a Jesús como el creador de todas estas cosas. Y que en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús afirma que Él recibió de la gloria del Padre. En Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, los seres celestiales, los ancianos y toda la hueste celestial se postra delante del Cordero, que está junto al Padre, no haciendo distinción entre uno y otro, no haciendo diferencia entre uno y otro. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, ¿qué hemos encontrado ahí? Satanás también quiere ser adorado. Satanás sí quiere ser un usurpador. Imagínense, Satanás dijo: si tú postrado me adorares, si tú postrado me adorares. Y más adelante aparecen seres celestiales adorando a Jesús. En el libro de Hebreos encontramos Dios mismo ordenando a los ángeles que le adoren. Y Jesús dijo a Satanás: no hay otro digno de adoración sino solo Dios. Y vamos a concluir también un pasaje paralelo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, que también habla de la tentación, y ahí aparece también Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Versículo 7 y 8. A ver, alguien lo lee, por favor. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué está escrito? Dice el mismo Señor Jesús: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces descartaría cualquier posibilidad de que otro ser aparte de Dios fuera adorado. Pero Jesús recibe adoración. En los mismos evangelios encontramos Jesús recibiendo adoración. En el libro de Apocalipsis encontramos Jesús recibiendo adoración. En Hebreos encontramos Dios mismo dando orden a los ángeles que adoren a Jesús. Ahora, si solo Dios es digno de adoración, entonces incluye ahí que Jesús es Dios. No es que sea un Dios aparte, porque no puede haber dos dioses. En ese sentido sí está correcto, no puede haber dos dioses. Porque ahí sería un problema, porque solo Dios, dice aquí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por lo tanto no puede haber otro. Solo tiene que haber un solo Dios. Así que cuando hablamos de eso, de la divinidad, hablamos de Dios Padre con Dios Hijo. No estamos aquí mencionando ni siquiera al Espíritu Santo ahora, pero estamos dando a entender claramente que la divinidad, el ser Dios, debe incluir
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios no sería Dios si se separara. Dios no sería Dios si uno de ellos dejara de existir. Dios no sería Dios si uno de ellos no hubiese existido. Para Dios ser Dios tiene que existir en estas tres personas, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puede existir separación. Una cosa interesante quizás destaca aquí solamente para concluir, yo después voy a tratar de hacer este trabajo más detalladamente para que ustedes lo tengan a la mano. Y una cosa es importante destacar aquí, quisiera dejar así como un cuestionamiento, ¿no?, para pensar. Cuando Jesús expira en la cruz, ¿qué pasó ahí? Recuerden que Jesús era Dios entre los hombres, tanto que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él mismo asume la cualidad de ser Dios cuando la gente cuestiona, cuando Él perdona aquel hombre paralítico que fue bajado por un techo, ¿no?, por 4 personas. Y Él lo ve al hombre tendido y dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente empieza a cuestionar y decir: no puede ser cierto porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús entiende los pensamientos de ellos, las palabras de ellos, y dice: ¿cuál es más fácil? ¿Decir al paralítico, levántate y anda? ¿O decir, perdonados te son tus pecados? Y después dice: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Ahí dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En el mismo instante el paralítico se levanta y toma su lecho y se va a su casa. Con eso Jesús demostró tener la capacidad de perdonar pecados y declaró ser Dios. En muchas otras partes encontramos Jesús asumiendo aquella posición que fue declarada por Dios allá en el libro de Éxodo cuando aparece Moisés. Cuando me pregunten los hijos de Israel quién eres, ¿qué diré? Ellos van a decir: digas, yo soy el que soy. Y después dice: yo soy, me envió a ustedes. En algunas partes del Evangelio de Juan encontramos Jesús muchas veces hablando la misma expresión. Y él dice en alguna ocasión a los fariseos: si no creen que yo soy, moriréis en sus pecados. Cuando los fariseos, cuando los sacerdotes oyeron esta expresión, si no crees que yo soy, ellos rápidamente levantaron las orejas y dijeron: ¿qué está diciendo ese? ¿Le está diciendo que es Dios? ¿Él está diciendo que Él es el yo soy? Y dice más adelante: por eso ellos agarraron piedras para apedrear. Y Jesús pregunta: tantas obras buenas hice entre ustedes, ¿por cuál de estas obras me están queriendo apedrear? Y dijeron: no te apedreamos por buena obra, sino porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Es decir, ellos entendieron que aquella expresión que Jesús dijo, yo soy, se estaba refiriendo a que Él era Dios. Él era el Dios verdadero. Pero el Dios verdadero se va a la cruz y muere como hombre. La pregunta es, ¿quién murió en la cruz? ¿Cómo fue esta muerte? Si Él era Dios entre los hombres. Y recuerden que Dios no puede dejar de existir, porque Dios es inmortal. Pero en la cruz, ¿quién murió?
Esta es una pregunta que va a quedar en el aire. Vamos a pensar y quizás la próxima semana la respondamos. Pero para entender esto es importante que sí tengamos que ver qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Pero eso ya vamos a ver después. Muy bien, no sé si tiene alguna preguntita hasta aquí de lo que hemos hablado. No, menos esa, ¿no? Porque esa va a ser la próxima semana. Aparte de esa, tiene otra. A ver, si tiene alguna otra pregunta, háganla porque el tiempo nos gana. Juan, capítulo 17, dice, la gloria que teniste yo les he dado. De todas maneras, Jesús también compartió la gloria con los discípulos en entonces, le pasa todo. Claro, de la gloria que él recibe y comparte, ¿no? De aquello que eran las cosas que él hacía por medio de su poder, ¿no? De su autoridad. Así que los milagros que él hacía, él compartía, las obras que él hacía, compartía. Pero no de su gloria esencial, ¿no? No de su gloria esencial, no de esta gloria que era la gloria que él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, ¿no? De esta gloria obviamente que no. Porque se puede malentender también, ¿no? No. Sí, dice, la gloria que teniste yo les he dado. Que ellos pueden decir también que si Dios ha dado su gloria al hombre, el hombre también puede recibir alguna. Bueno, algunos creen que sí, ¿no? Por eso hay gente que hoy se ensoberbece tanto porque cree que es. Parece que cuando hablan de líderes tienen la idea de que son mayores. Ese es un error, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí nos quedamos, hermano. Quiero invitarlos a poner